Ya somos, ya somos 20 en en esta sala de reunión. Nosotros queremos agradecerles la participación como Instituto Soberanía. Ya en unos minutos Julio Moyano va a presentarlo a Ignacio y va a hacer algunas reflexiones, algunos comentarios sobre lo que venimos trabajando en el instituto. Nos pareció importante y muy oportuno hacer este conversatorio, esta presentación sobre China. Eh, Todos los que estamos en esta reunión venimos trabajando y organizándonos por el espacio Movimiento Derecho al Futuro para apoyar la candidatura a presidente de Axel Kicillof. Y si el año que viene logramos derrotar a Milei en las elecciones y que Axel sea presidente, seguramente uno de los primeros temas que va a tener que abordar es la política internacional de Argentina. Como todos sabemos, Milei nos ha aislado del mundo, nos ha sacado del mundo. Ahora no voy a enumerar la cantidad de medidas que en estos 2 años ha tomado el presidente, pero que evidentemente el desafío del próximo gobierno va a ser reinsertarnos en el mundo. Milei nos sacó de Latinoamérica, nos está sacando de los organismos internacionales, está comprometiendo la soberanía del país, está comprometiendo la causa Malvinas. Juan Domingo Perón decía que la política más importante es la política internacional. Y por eso, desde el Instituto Soberanía, ponemos el acento en los temas internacionales y nos parece que, y estamos convencidos que si logramos recuperar el gobierno, la reinserción de Argentina va a pasar por el sur global y por una relación muy especial con China. Por eso nos parece fundamental comprender a China, como dice el título de esta charla, y a eso los estamos invitando a que lo escuchemos a Ignacio y que después podamos preguntarle, poder compartir con él algunas reflexiones, porque la política argentina, la política exterior, tiene que recuperar esa tercera posición y hacerlo con tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista pragmático, y seguramente Ignacio nos va a hablar de eso, pero fundamentalmente desde el punto de vista de lo que nos vamos a encontrar en China cuando tengamos una mirada sobre el gigante asiático. Así que bueno, simplemente decirles esto, agradecerles nuevamente la participación y ahora Julio continúa antes de la presentación de Ignacio. Bueno, buenas noches. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Gracias. Bueno, nosotros como Instituto Soberanía empezamos a trabajar hace 1 año y medio aproximadamente. Trabajamos en un espacio de formación, de pensamiento estratégico, de construcción política, que está orientado a fortalecer una perspectiva nacional, popular y soberana. Son los objetivos del instituto, que es un instituto de formación, porque nos parece que es muy importante tener militantes formados, capacitados, para poder defender políticas orientadas a defender nuestra patria, nuestra soberanía. Así que en ese sentido estamos trabajando. Ya hemos hecho más de 10 conversatorios en 1 año y medio, y seguimos haciéndolo ahora con el tema de China. Bueno, por eso hablamos con un especialista, Ignacio Ruiz. Bueno, nosotros con China, según un informe de la Bolsa
de comercio de Rosario, tenemos más de la mitad de nuestras exportaciones van a la República de China, o sea que es un país con el que tenemos un vínculo muy profundo desde 1972, ¿no? A pesar de los gobiernos, diferentes gobiernos que han pasado, de diferentes características, siempre ha habido una muy buena relación con el país chino, una relación muy estable. Así que, bueno, me parece que hay que profundizar esas relaciones y para eso tenemos que conocer un poco la idiosincrasia del país chino y también su geopolítica, ¿no? Para poder volver a insertarnos en el mundo, como decía Omar. Así que bueno, voy a presentar a Ignacio Martín Ruiz, que es licenciado en Ciencias Políticas, con orientación en Relaciones Internacionales, egresado de la UBA, es magíster en Estudios de Asia y África, con especialización en China por el Colegio de México, y también es investigador del Centro de Estudios Argentino-China de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, Ignacio, podés comenzar. Muchísimas gracias, Julio, Omar, a todos los compañeros y compañeras que están presentes y están interesados en adentrarnos un poquito más en entender cómo China ha llegado a ser lo que es hoy, porque realmente lo que estamos viviendo en Argentina da pauta de que es necesario tener un par de pilares bien posicionados en torno a cómo nos entendemos, cómo nos paramos en el mundo y cómo nos queremos proyectar hacia adelante, que cuando no están o están ausentes, llegamos a los puntos o callejones sin salidas como en el que nos encontramos actualmente en Argentina. Al momento de preparar la charla, yo me preguntaba, bueno, ¿me enfoco únicamente en China contemporánea? ¿Me enfoco únicamente en el sistema político? ¿Me enfoco en...? Pero la realidad es que tomando el ejemplo de Argentina, debemos comprender un poquito de lo histórico, de las disputas o las transiciones de liderazgos y de cómo efectivamente se está parando en China en el mundo hoy. Por eso pensé un poco esta presentación en tres partes. Les voy a empezar a compartir pantalla. Te voy a pedir, Julio, si me puedes dar permiso de admin o host para poder compartir pantalla, por favor. A ver, déjame ver. Eh, Fíjate si capaz que si me das clic derecho en el portarretrato, ahí me puedes dar, a deba ver, decir algo. pues sabes que no sé cómo es esto. Espérate. Fíjate si en participantes, yendo hacia mi perfil dentro de participantes, si te da la opción Ahí de... yo te estoy viendo. Sí, Eh, ahí, déjame ver. que Presentaciones, lo que me mostrar su sitio. dice es que el anfitrión no está permitiendo compartir presentaciones para esta reunión. En realidad parece ser una configuración, Configuración. sí. Eh, Fíjate en más. Settings sí, o configuración, share screen, fíjate ahí si dice algo. mostrar. No me. En esto, déjame ver. En configuración no Si no, me bueno, ganaste. lo hacemos obvio sin presentación, pero no hay problema. Bueno, vos andás hablando y yo lo voy buscando. Por ahí se aparece. Dale, pero por supuesto. Entonces, necesitamos comprender a China, pero para comprender a China necesitamos entender que puede actuar como reflejo para nuestro propio desarrollo nacional. Y es por eso que quise hacer la presentación en tres partes. Una para que empecemos a comprender
cómo China se entiende a sí misma, porque tenemos que dejar de utilizar categorías occidentalistas o pensar que la manera en la cual nosotros entendemos la realidad aplica exactamente como lo que entienden los chinos, sino que tenemos que entender su génesis, tenemos que entender cómo se dieron las diferentes transiciones de liderazgo, que eso es algo que hoy por hoy lo estamos viviendo en Argentina y está muy candente. Todos acá estamos al tanto. Y también necesitamos entender qué está haciendo China para haber si llegado a ser lo que es hoy. Lo primero que debemos comprender es que China es bastante más que un país. Es una entidad política que se caracteriza por una fuerte continuidad histórica, institucional y cultural, que aún habiendo atravesado profundas transformaciones dinásticas, invasiones, guerras civiles y revoluciones, ha sostenido una persistencia estructural. Es decir, siempre ha habido una tradición de centralidad estatal, de unidad política y de legitimidad asociada al orden y la estabilidad. Entonces, en China hay una mutabilidad histórica de las experiencias concretas, pero hay unos 4.000 años continuos de esta legitimidad central del Estado, de esta noción de unidad, está unos 2.000 años, y orden y estabilidad. China, si ven un mapa, si imaginan un mapa de China y los ríos, todo lo que fue el desarrollo originario se dio entre el río Amarillo, que está hacia el norte, cercano a Beijing, y el río Yangtze, que está un poco hacia el centro de China. Ahí empieza a desarrollarse toda la estructuración social y estatal de China. ¿Y qué tiene esto que ver? Que en lo que es la mitología china no encontramos héroes o dioses, superhombres, supermujeres que pueden ser capaces de todo. ¿Saben qué encontramos? Ingenieros que logran dominar las aguas. Es decir, desde la concepción cosmológica de China hay una atención dada al buen gobierno, a aquel que pueda garantizar las mejores condiciones de supervivencialidad de la comunidad es aquel que es ungido líder. Así empieza el primer emperador porque logró dominar las aguas, un ingeniero hidráulico. Logró contener inundaciones y logró garantizar el riego de las plantaciones. Entonces, acá tenemos una cosa es muy, como decía Omar más temprano, a lo pragmático, a aquello que efectivamente sea funcional y concreto para el desarrollo común de la sociedad en particular. Entonces, en toda esta continuidad estructural se entiende que ha habido ciclos de unidad y de fragmentación. La primera unidad que se da en el 200 antes de la era común, la primera unificación total de China. Desde ese momento en adelante hubo múltiples momentos de fragmentación, de división, de disputas, etcétera, pero quedó perfectamente marcado en la memoria colectiva de China el valor de la unificación, un poder central que puede reconstruir capacidad estatal, integrar el territorio y estabilizar el orden político. No importa cuántas veces se haya roto ese poder central, nunca dejó de estar en las ambiciones de cada uno de los disputantes, incluso en las peores épocas de división, como pudo haber sido. Esto se los digo por arriba porque realmente trato de hacerlo muy selectivo para no volverlos locos con conceptos, pero hubo varios periodos, 300 al 600 de la era común, o viniendo muchísimo más cerca al siglo XX, entre 1916 y 1927, de fuerte desunión y fuerte guerra y confrontación interna. A pesar de eso, ninguno de los disputantes en esos periodos resignaba la idea de ser el líder de una China unificada, de ser el líder de ese Chongguo, ese reino del medio, estado del centro, estado que hacía a la estabilidad de todo lo que rodeaba a la organización social. Entonces, desde la cosmología china hay un fuerte componente moral en la legitimidad política. Hay una cosa que, para que lo entiendan, se llama el mandato del cielo, empieza en el 1500, 1600 antes de la era común, y es una tradición política china clásica. Es decir, la legitimidad del gobernante no depende únicamente de la fuerza, sino también de la capacidad de preservar orden, estabilidad y bienestar colectivo.
El colapso político, rebeliones, desastres podían interpretarse como señales de que se perdía el mandato del cielo y entonces eso legitimaba a un disputante el actuar revolucionariamente y deponer al mandato vigente para tomarlo por sus propias manos. Entonces, hay una gran ligazón entre lo que es el buen gobierno nuevamente y el derecho a gobernar. La legitimidad no era exclusivamente jurídica, sino que también era moral y funcional, lo cual es muy importante. Durante el desarrollo del Estado chino hubo tres momentos que lo dotaron de ciertas características que hasta el día de hoy las podemos ver presentes. Entre 1046 y 256, antes de la era común, durante la dinastía Zhou, se empieza a consolidar esta legitimidad ritual y jerarquía política. Un orden político basado en vínculos rituales, en autoridad moral, en organización jerárquica del poder. Después se produce la centralización y unificación con la dinastía Qin entre el 221 y 206 antes de la era común, bien cortita esa dinastía, pero fundamental, y ahí que se produce la unificación territorial por primera vez, codificación legal, se unifican todas las medidas y pesos, los medios de pago, la centralización administrativa, empieza a construir un aparato estatal altamente concentrado, esto estamos hablando 200 antes de la era común. Y después la dinastía Han, que va desde el 206 antes de la era común hasta el 220 de la era común, con un breve interregno. Ahí se consolida la examinación imperial, la meritocracia, la consolidación burocrática, una síntesis entre centralización política, tradición confuciana del buen letrado y el buen gobierno y el gobernar para el pueblo, y una formación de una burocracia letrada imperial. Entonces, esto constituye bases que nos van a hacer entender, van a ver cómo hoy por hoy funciona China y entiende el rol del funcionario público en el Estado, cosa que también hemos perdido bastante de vista aquí en Argentina porque por ningún lado encontramos el por qué y para qué hacemos lo que hacemos, sino que a veces parece que es todo piloto automático. No nos preguntamos por qué y para qué militamos, por qué y para qué servimos, por qué y para qué soy cajero del banco, por qué y para qué estoy trabajando en AISA, por qué y para qué soy garante de que este servicio funcione bien, por qué y para qué, para la comunidad. En China es clarito, hay una relacionalidad social y una responsabilidad social importantísimas que son realmente baluartes para poder conducir bien los asuntos de gobierno o los asuntos estatales. El momento en que empieza a resquebrajarse la idea de una entidad de unidad china frente al mundo es el siglo XIX, cuando las potencias europeas llegan a China, quieren comerciar con China. Esto lo cuento brevemente para que odiemos un poco más a los ingleses. O sea, bueno, no los odiamos, ¿no? Pero al Estado sí, a la monarquía sí, pero a la gente, bueno, que haga lo que quiera. Inglaterra le quería vender bienes a China. Esto a fines del siglo XVIII, 1790, mandan delegaciones, que que lo otro. China producía todo, era la industria del mundo. Entre 1400 y 1800, China era la industria del mundo manufacturera. Sedas, porcelanas, manufacturas básicas, por todos lados. China además fue la cuna de la invención del papel, de la pólvora, de la brújula, etcétera. De la imprenta. La imprenta silográfica es previa a la imprenta de Gutenberg. Entonces, cuando los ingleses obtienen el no rotundo de China, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Desmontan las plantaciones de algodón en la India, que la India tenía gran industria algodonera local, y plantan amapola y lo que hacen es contrabandear opio hacia China. Entre 1815 y 1835 se fueron, si mal no recuerdo, unas 8 a 10 toneladas de plata, y creo que me estoy quedando corto, solo en lo que era la balanza comercial mediante el contrabando de opio. Entonces, ¿qué quiere hacer el Estado Qing? El Estado chino en ese momento era una dinastía manchú, era una dinastía distinta a los chinos Han,
ponerle un alto. Cuando van a ponerle un alto, Inglaterra que queman cargamentos de opio en 1839, y que hace Inglaterra bombardea Cantón. Y ahí se da inicio a la Primera Guerra del Opio, que va a tener su reedición en la Segunda Guerra del Opio entre 1856 y el 60, a la que en ese momento se va a juntar con Francia, y a partir de ese momento, entre 1839 y 1842 y en adelante, empieza el momento más trágico en el concierto de naciones por parte de China. ¿Por qué? Porque se abrió un momento de derrotas militares, de apertura forzada de puertos, de inicio del sistema de tratados desiguales, extraterritorialidad, es decir, si un estadounidense mataba a un chino, lo iba a juzgar la justicia estadounidense en las áreas protegidas por Estados Unidos, no la justicia china, concesiones territoriales, aranceles, soberanía vaciada. Después encima viene la derrota con Japón en 1894, eso destruye toda la que es la creencia en la confianza china. Hay una rebelión local contra los extranjeros en 1900 que hace que 8 países, una alianza de 8 naciones, incluida Rusia, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, ingresara a China, casi que depusiera a sus gobernantes, y para lo que es 1911 se llega a un momento tal de ebullición, de derrota frente a lo que es Occidente, de desconcierto en torno a lo que es China, qué es China, cómo se para en el mundo, qué hacer, que empiezan las ideas, a emerger las ideas revolucionarias que conducen en 1911 a que se termine la época dinástica. Hay un levantamiento en Wuchang, que es una de las ciudades que hoy hace a Wuhan, que seguramente lo conocerán porque fue el inicio de la pandemia del coronavirus. Bueno, esos son 3 ciudades que antes eran distintas, que están en un cruce de ríos y están como enfrentadas, ahora son todas Wuhan. Entonces, el siglo de la humillación es determinante porque esto ayuda a explicar la centralidad contemporánea que China y los liderazgos chinos dan a la soberanía, a la integridad territorial y a la no injerencia en asuntos internos. Es clave que sepamos que entre el siglo XIX y el siglo XX, las potencias europeas hicieron lo que quisieron con China como hicieron lo que quisieron con el mundo durante tantísimos siglos. ¿Qué sucede entonces con el legado histórico que se construye a partir de esta noción de su experiencia de historización? Hay 5 pilares estructurales que podemos recoger de esto, que en resumidas cuentas venimos hablando. La centralidad del Estado no es externo a la sociedad, sino que es el principio organizador legítimo por excelencia. Una postura soberanista, porque la experiencia del siglo de la humillación convirtió la soberanía territorial en valor político supremo e intransable. Aversión a la fragmentación, porque esta historia de ciclos de unidad y fragmentación le dan muchísimo valor a la cohesión territorial y como imperativo para la existencia del Estado. Y ahí es como podemos comprender por qué la política de una sola China. Taiwán sí fue parte de China entre la dinastía Qing, que fue la última entre 1644 y 1911, y es cierto también que hay una población local, pero también es cierto que Taiwán fue una colonia japonesa desde 1894 hasta 1945. Si no lo sabían, Corea también fue una colonia japonesa. Capaz que esto yo me lo enteré en las materias que cursé. No, no todos tenemos que saberlo. Corea fue un protectorado japonés entre 1905 y 1910 y una colonia japonesa con todas las letras colonia japonesa entre 1910 y 1945. Probablemente el imperio japonés del sol naciente de esa época, no lo digo sin conocimiento, fue bastante terrible, terrible, terrible en términos deshumanizantes. Yo no sé dónde. No quiero hacer ninguna comparación, pero fue terrible. Terrible al tal punto que hoy por hoy China no perdona a Japón el hecho de que no reconoce ninguno de sus crímenes de guerra, ni todas las políticas de encarcelamiento y esclavización que hacían con los vencidos y las mujeres. Hay muchos estudios sobre cómo trataban, cómo llevaban a las mujeres coreanas y chinas los japoneses para que sean mujeres de confort,
para los soldados japoneses. Es terrible. Japón fue terrible en esa época y no lo reconoce. Eso es lo más terrible de todo, que no lo reconoce y hoy encima tienen un gobierno de extrema derecha. En fin, legitimidad por resultados como cuarto pilar estructural. La legitimidad política se construye sobre la eficacia gubernamental, no sobre el origen procedimental del poder. No, no importa por qué yo soy gobernante, importa qué yo hago como gobernante. Y una memoria histórica activa, que nosotros lo sabemos bien, ¿no? Memoria, verdad y justicia, pero no, lamentablemente no está presente, si no, no tendríamos a Milei como presidente. Si realmente todas las carreras tuvieran la historia que debieran tener y en el secundario tuviéramos la historia que debieran tener, más allá de que si yo elijo o no la especialización de ciencias sociales, en fin, se me entiende. Porque la historia no es pasado muerto, sino que es un instrumento político activo en la construcción de la legitimidad contemporánea. Y eso los chinos lo saben perfectamente. Entonces, bueno, tenemos que en 1911 colapsa el orden imperial. Entre 1911 y 1916 estuvo la primera experiencia republicana que termina de muy mala manera porque uno de los caudillos, que se llamaba Yuan Shikai, intentó restaurar una monarquía y hacerse con el poder supremo, termina muriendo antes por condiciones naturales y eso abre un momento muy fuerte de caos interno que se es conocido como la era de los señores de la guerra, entre 1916 y el 27-28. China dividida, todos luchando por su pedazo territorial y empiezan a surgir precisamente desde esta crisis de pensamiento, un poco, acá estoy sintiendo un poquito de analogía a lo que nosotros estamos viviendo, porque ahora estamos como en una suerte de crisis de pensamiento, de decir, uy, ¿hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo no podemos convencer? ¿Por qué estamos fracasando en comunicar? ¿Por qué estamos fracasando en efectuar, en activar efectivamente la acción política que nos representa mediante la justicia social, mediante, ¿no? La reciprocidad colectiva, etcétera? Bueno, en China en 1919, pasada la Segunda Guerra Mundial, ya venía todo el embate y todo lo terrible. Estábamos en plena era de guerra de la era de los caudillos. Se había desintegrado la dinastía, última dinastía hace 8 años. Era ya toda una crisis frente a las potencias europeas, que era como, ¿qué está pasando? ¿Y qué sucede encima después de la Segunda Guerra Mundial, en la que China participa? Perdón, de la Primera Guerra Mundial, en la que China participa a partir de 1916, los líderes chinos tenían expectativa de que el territorio que administraba y gobernaba Alemania en tierras chinas, que es Shandong, cerquita para que se imaginen, es el territorio chino que está frente a la península coreana, aprox, es una línea un poquito en diagonal hacia abajo, ahí tenía un enclave Alemania, entonces China pensaba, ya está, es mi momento de que con el Tratado de Versalles nos devuelvan ese territorio que Alemania ocupaba. ¿Qué sucedió en el Tratado de Versalles? ¿A quién le dieron ese territorio? A Japón. Entonces imagínense cómo se pusieron los chinos a partir de que empezaron a llegar las noticias mediante los periódicos que ya se venían publicando. Ya para este momento había mucha publicación de periódicos revolucionarios, contestatarios, algunos más reformistas, otros más radicales, pero lo que empieza a emerger es un movimiento de estudiantes, académicos, profesores, clase media, obreros, ¿no? Una clase media, burgueses, más que clase media como la entendemos hoy por hoy. Y es lo que se conoce como el movimiento del 4 de mayo de 1919, que convirtió esa crisis en una discusión nacional sobre cultura, ciencia, democracia, nacionalismo y revolución. Y se plantearon tres vertientes ante todo, o tres caminos ante todo. El Kuomintang, que era el partido nacionalista, que procuraba una reconstrucción nacional mediante la centralización política, soberanía estatal y modernización institucional. ¿Eh? No hay nada de lo que atemorizarse. El republicanismo liberal, que siempre está presente, constitucionalismo, ciencia, democracia, como vías de superar el atraso político y tecnológico, tenían muchísimo más
esta vertiente era mucho más proclive a Occidente, a la occidentalización de la currícula, de las formas de gobierno, de las instituciones. Hubiera sido un gobierno tipo quizás república parlamentaria, vaya uno a saber. Y el marxismo-leninismo, o sea, el comunismo, con el Partido Comunista que se funda en 1921, empieza a ver que ante el imperialismo y la fragmentación social, la reconstrucción nacional estaba obstaculizada. Y el único camino para poder llegar a una reorganización estatal que pudiera garantizar un buen gobierno era la revolución social. Entonces había dos proyectos en competencia de entre 1921 y 1949 para reconstituir China, el del Partido Nacionalista y el del Partido Comunista China. En 1925, por pedido de la Comintern específicamente, se lleva adelante una primera política de Frente Unido. Los comunistas no estaban muy en Frente Unido entre comunistas y nacionalistas. El Comintern y la Unión Soviética consideraban que la mejor manera de hacer crecer al Partido Comunista era aprovechando el engranaje y el territorio que ya tenía el Partido Nacionalista. ¿Qué pasó? El Partido Nacionalista, cuando muere Sun Yat-sen, que es considerado el padre de la China republicana, aunque hubo otros que están invisibilizados, pero vamos a dejarlo ahí, asume Chiang Kai-shek, que es quien va a liderar al movimiento, al Partido Nacionalista contra los comunistas. Chiang Kai-shek consideraba que si los comunistas lograban conducir a las masas, porque la política básicamente era, los comunistas movilizaban a las masas, las hacían entender las proclamas por lo que había que construir en Horizonte Futuro, y bueno, ahí el Kuomintang aparecía y la verdad que no hacía demasiado, pero se preocupaba entonces porque eventualmente el Partido Comunista obtendría mayor fuerza que el Kuomintang y eso haría que su influencia se perdiese. En 1927, entonces, el Kuomintang con Chiang Kai-shek traiciona al Partido Comunista, hay una masacre en Shanghái, matan a muchísimos líderes comunistas y tienen que todos los comunistas irse de lo urbano y las ciudades al monte. Empieza un momento de resistencia, empieza el momento de los primeros soviets campesinos chinos, empieza a darse las condiciones en las cuales irá emergiendo un joven líder Mao que si hay algo que durante la década de los 30 Mao imprimió al Partido Comunista Chino, es una capacidad absoluta de adaptabilidad y reflectividad crítica permanente. No importaba si estabas en la resistencia o si eras gobierno. Vos no podías pensar que lo que estabas haciendo no podía ser visto de otra manera, no podía ser considerado erróneo, sino que la autorreflexión, la autocrítica, que de hecho en otro momento podremos hablar, hubo mucha autocrítica obligada, es decir, por desviacionismo capitalista o desviacionismo burgués, de eso hubo bastante y hubo muchas autocríticas solicitadas bastante duras, pero ¿qué quiero decir con esto? Siempre estaban abiertos a examinar las políticas públicas implementadas para corregir en el curso de acción aquello que venía generando malestares o desequilibrios para efectivamente luego poder recomponer la situación. Eso era muy importante. Entonces, desde el 28 tenemos la guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista, que se va a interrumpir en 1937. ¿Por qué? Porque desde 1932 Japón empieza a invadir Manchuria. Japón empieza a entrar desde el norte de China. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque claro, Japón es una isla, ya lo saben bien, es una isla re pequeña, no tiene territorio. ¿Y qué quería hacer Japón? Quería que Manchuria sea su territorio industrializante. Todas las industrias que venía desarrollando Japón estaban ahí. Y las ubicaba ahí y se apoderó de los trenes, que esto, que lo otro, en fin. Pero en 1937 hubo un incidente, el incidente del puente de Marco Polo se llama, en el que básicamente un soldado japonés desaparece, los líderes japoneses dicen, ¿qué pasó? Los chinos, fueron los chinos.
cruce de disparos, estalla la guerra formal entre que es la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la primera de 1894, la segunda en 1937 a 1945, que hacen de nuevo entonces nacionalistas y comunistas, muy a pesar de Chiang Kai-shek, que no quería reunirse con los comunistas de nuevo. De hecho, es secuestrado por uno de los líderes que era uno de los caudillos de guerra, pero que aceptó la República Nacionalista, digamos, de Chiang Kai-shek desde el 27. Lo secuestra para obligarlo a que hiciera una nueva política de Frente Unido. Entonces, entre 1937 y 1945, Partido Comunista y nacionalistas están enfocados en combatir a Japón. En ese momento trasladaron la capital de Beijing a Chongqing. Chongqing está bien al interior, centro interior de China. ¿Por qué? Porque la estrategia del Partido Nacionalista era: vamos a hacer que los japoneses tengan que estirar sus líneas logísticas para que no les sea tan barato el querer seguir avanzando. China es muy grande, ya lo saben. Es, si mal no recuerdo, tercer territorio más grande del mundo. Entonces, esa estrategia funcionó. Eventualmente, cuando es la derrota de Alemania primero y luego Japón, que la Unión Soviética, paréntesis, dos bombas atómicas, la hay que contextualizar, la Unión Soviética trasladando todas sus tropas desde el frente occidental al frente oriental para entrar por Manchuria y llegar a Japón desde el norte. Dos bombas atómicas, le ponen coto a eso, los estadounidenses se sacan de la galera el tener que negociar en peores términos relativos con la Unión Soviética en términos de lo que es el concierto de Asia, y igualmente los soviéticos aprovecharon, desmantelaron toda la industria japonesa de Manchuria en tierras chinas, la desmantelaron todita, no dejaron un tornillo, se lo llevaron toda a la Unión Soviética. Cosas que por eso después se pueden comprender por qué eventualmente Mao, en su disputa con la Unión Soviética, no vamos a tener tiempo hoy de hablarlo, pero le llega a decir a la Unión Soviética de Khrushchev, en realidad, porque paradójicamente tenía mejor relación con Stalin, un social imperialismo. Entonces, en fin, 1945-1949 nuevamente se reactiva la guerra civil y finalmente gana el 1 de octubre, tras 3 combates clave, el Partido Comunista Chino, y establece la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Y no fue simplemente una revolución comunista, sino que fue simultáneamente la reconstitución del centro político de China, después de 4 décadas de fragmentación, invasión y caos. Y en realidad de muchas décadas y quizás 2 siglos de fragilidad institucional plena. Entonces, el partido logró lo que el republicanismo liberal no pudo, que es unificar el territorio, expulsar a las potencias extranjeras y restablecer la administración central. Por eso la legitimidad del Partido Comunista nace de ser el restaurador de la unidad nacional, no solo de ser portador de una ideología. Porque es importante comprender esto para comprender la legitimidad que actualmente tiene el Partido Comunista. Hoy, otro paréntesis, para entrar al Partido Comunista, qué sé yo, nosotros si queremos militar en el PJ o queremos militar en Movimiento de Derecho al Futuro o queremos militar en la Cámpora o queremos militar en Patria Grande, vamos y militamos. Para ser miembro del Partido Comunista vos no te sumás al Partido Comunista así como así. Tenés que pasar examinaciones, hacen preguntas a todos tus círculos más íntimos y un poquito más periféricos para hablar, para qué haces, cómo te desenvolves, si realmente tenés vocación social, si realmente estás dispuesto a para qué, por qué haces lo que haces, o si estás ahí solo por la platita. Si estás ahí solo por la platita, anda nomás, nadie te detiene. Es sencillo, son cosas que para mí son 1 más 1, pero hay veces que quizás en Occidente nos comimos la curva del, qué centralismo autoritario, qué verticalismo terrible, y son cosas básicas de la gestión pública. Y eso en China está clarísimo. El Partido Comunista hoy tiene unos 102 millones de miembros, que de nuevo no es que cualquiera entra, sino que son 102 millones de personas que fueron curadas, o sea, como auditoradas y sí, vos podés ser parte. Y a partir de ahí empieza toda una
cuestión de trabajo dentro de lo que es el partido. Y bueno, a partir de la Constitución de la República Popular China, todo esto, este primer raconto importante para que comprendamos por qué en la génesis de lo político en China están todas estas cuestiones que son verdaderamente esenciales para la posibilidad de sostener un Estado planificador que esté abierto, o mejor dicho, que actúe como arquitecto de las diferentes fuerzas sociales que conviven en una sociedad. Porque va a haber varios momentos dentro del Partido Comunista, algunos muy antiempresariales, pero desde los 90 es nada antiempresarial. Ahora vamos a llegar a eso. Para comprender la segunda mitad del siglo XX, la vamos a comprender en las generaciones de liderazgos. Son 5 generaciones de liderazgos. Mao, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y quien hoy es el líder absolutamente indiscutido y creo que a esta altura ya está a la altura de Mao, eh, y creo que es así, Xi Jinping. Mao logró consolidar territorialmente y reconstruir la autoridad estatal sobre China. Pudo recuperar la soberanía política tras el ciclo de intervención extranjera y guerra civil y pudo construir un Estado socialista centralizado con fuerte capacidad de movilización política. Pudo expandir la alfabetización, la salud pública y la organización territorial, y la Guerra de Corea consolidó la proyección internacional de la nueva República Popular China. Ahora, aprovecho que dije Guerra de Corea. La Guerra de Corea estalla cuando el Ejército de Liberación Popular de Mao estaba totalmente preparado para cruzar los 100 kilómetros del estrecho de Taiwán y este, recuperar Taiwán. Esto no lo dije. Cuando gana el Partido Comunista en 1949, Chiang Kai-shek y los nacionalistas se van a Taiwán e instauran lo que bien podría ser dicho una hiperdictadura militar, en la cual no había derecho a voto, en fin, hasta los 80 no hubo, en fin. Y o sea, además se llevaron todas las riquezas de la ciudad prohibida y de los museos nacionales de Beijing, se los llevaron todos en aviones provistos por Estados Unidos. En fin, ¿y qué sucede entonces cuando estaban por por invadir Taiwán para recuperarlo? Estados Unidos y el teatro de la Guerra de Corea en la península. En fin, también durante la época de Mao hubo momentos de radicalización revolucionaria que no fueron muy positivos, pero que les dejaron muchas enseñanzas, como el gran salto hacia adelante, que muchas veces se suele decir, que Mao, qué genocida que era, mató a 30 millones de personas. Número uno, obviamente no es una simplificación de Mao fue a matar, le pegó un tiro a 30 millones de personas, pero sí es cierto que el gran salto adelante falló y fracasó, pero sobre todo debido a la exigencia de los objetivos que se habían planteado para la misma. ¿Por qué? Porque eso se tradujo en presión sobre los dirigentes locales que cada vez, y esto está registrado, esto es así, cada vez que Mao iba a visitar a ver cómo iban los objetivos, los funcionarios locales le decían, maravilloso, fantástico, mirá la cosecha que tenemos, es increíble, está todo fantástico, re cool, 10% de crecimiento. Y Mao veía esos reportes y veía en sus visitas en vivo que estaba todo yendo súper de maravillas y estaba yendo todo mal, porque hicieron muchas cosas mal, tomaron muchas decisiones mal que rompieron el ecosistema, rompieron el ciclo rotativo de cultivos, mal. Una de las mayores hambrunas del siglo XX como consecuencia de este querer saltar etapas. Y después la revolución cultural, cuando Mao pierde prestigio con el gran salto adelante, empiezan a tomar posición otros líderes como Liu Shaoqi o el mismo Deng Xiaoping, ya estaba en aquella época, por lo cual Mao temió que la revolución fuera devorada por los hijos del capitalismo o del liberalismo. Y esa preocupación y un Mao ya cada vez más grande, halló en un grupo que lo rodeaba a Mao la caja de resonancia perfecta para que la revolución cultural se instaurase con una radicalidad muy fuerte y que
atravesó transversalmente a las clases burguesas y campesinas. Los hijos de campesinos vieron, mejor dicho, los hijos de burgueses vieron la oportunidad de congraciarse con el Partido Comunista durante la Revolución Cultural, porque los que tenían prioridad, si se quieren, eran hijos campesinos. Entonces, como una forma de obtener laureles, hubo un montón de denuncias cruzadas, hubo un montón de persecución, hubo mucho desperdicio de talento humano, gente que realmente sí podía servirle muchísimo a China. Entonces, el periodo maoísta combinó esta construcción soberana del Estado, una movilización revolucionaria masiva y profundas disrupciones políticas y sociales. Pero todo esto sirvió para que Deng Xiaoping, que estaba vivito y coleando, y se le dice segunda generación de liderazgo, pero Deng Xiaoping eh, es, era revolucionario de antaño, o sea, combatió con el Partido Comunista cuando estaban enfrentando al nacionalismo, a los japoneses. Entonces, lo que incorpora Deng Xiaoping es, por un lado, un pragmatismo filosófico con la frase célebre, no importa si el gato es negro o blanco, mientras case ratones. Entonces ahí lo que tiene como criterio supremo es el desarrollo. Para el criterio supremo de legitimidad política, el desarrollo, aparece la reforma y apertura, zonas económicas especiales, inversión extranjera directa, con transferencia tecnológica, ¿no? Esto es y clave, siempre estuvo en mente que hubiera transferencia y capacitación a la mano de obra local. El mercado como mecanismo de asignación con planificación estatal, es decir, durante la época maderista era mucho más estatista el asunto. Con Deng se empieza a abrir. Todos los 80s y la mitad de los 90s hubo una fuerte interna dentro del Partido Comunista entre la derecha y la izquierda. Eh, una izquierda más radical de planificación estatal ad extremum y una derecha que quería liberalizar lo político y derecha e izquierda porque son las categorías que nosotros usamos, ¿no? Pero creo que realmente, eventualmente, en los próximos 5 a 10 años ya nadie va a estar hablando de esto porque realmente tenemos que pensar en términos soberanos, justicia social, derecha de tercera generación, reconocimiento, o sea, sin reconocimiento y derechos de identidad no hay justicia social, lo material y lo reconocimiento es una falsa falacia, en fin, es un falso dilema, en fin. Entonces, en la reforma de apertura, el mercado se empieza a tomar como motor de innovación, como quizás a empezar a dar más espacio para que efectivamente la iniciativa privada pueda empezar a descolgar de los hombros del Estado un montón de directrices que es lo que hundió eventualmente a la Unión Soviética, quiso centralizar absolutamente todo mediante planificación estatal, no le daba y encima después quiso hacer la Glasnost y la perestroika al mismo tiempo, es decir, la reforma política y la reforma económica. ¿Qué pasó? Estalló. En los 80 en China estaba la cuestión de reforma económica y reforma política. A la de reforma económica, Deng Xiaoping dio el ok. A la reforma política, no tanto, porque sabía que la garantía de unidad de China era el partido, que si no había una autoridad como el Partido Comunista de China gobernando como estaba gobernando, se iba nuevamente a desintegrar en las provincias, en liderazgos locales, iba de nuevo esta cuestión cíclica de fragmentación y unidad que les comentaba al principio. No había que hacer la reforma política, era la lectura del liderazgo alrededor de Deng Xiaoping y eso llevó a que otros líderes fueran desplazados de sus posiciones. ¿Y qué ha sucedido? Que en el 91 la caída y disolución de la Unión Soviética les terminó dando la razón, terminó sepultando a la variante de planificación estatal ad extremum que estaba dentro del Partido Comunista China y empezó a consolidarse la visión de Deng Xiaoping de una planificación estatal sobre los sectores estratégicos con fijación de objetivos concretos que alcanzar y libertad de acción hacia abajo. Esto lo podemos hablar después, pero es importante esto. China está muy centralizado políticamente, el Partido Comunista te va a decir cuáles son los objetivos que tenés que alcanzar,
pero las provincias, los actores económicos, las empresas privadas y estatales, después pueden darse a su creatividad propia el cómo llegar a los números necesarios para alcanzar los resultados provistos en los objetivos. Es decir, el partido no te va a decir, tenés que hacer esto así. No, te va a decir, tenés que lograr esto. ¿Cómo lo haces? Fíjate. Obvio, no te va a decir, cagá de hambre a los trabajadores. Lógico. Hay 16 valores socialistas que se enseñan desde la primaria. Eso es algo que también tendremos que hablar de una reforma educativa profunda en Argentina, tema de otra cosa. Y empieza a aparecer el socialismo con Deng Xiaoping, el socialismo con características chinas. Es el marco ideológico que preserva el monopolio político del Partido Comunista mientras se liberaliza y abre la economía. Es una síntesis sin precedente. Y además, Deng Xiaoping impulsa las 4 modernizaciones, las 4 prioridades para la política industrial de gobierno del Partido Comunista desde Deng Xiaoping: es agricultura, industria, defensa nacional y ciencia y tecnología. En 1994, cuando Jiang Zemin es líder, ahora llegaremos a él, la ciencia y tecnología, que en las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping, que esto desde el 78 en adelante, estaba en el 4.er lugar, la ciencia y tecnología en el 94 pasa al primer lugar. Entonces, para que entendamos cómo es que empiezan a, o no, o sea, no es que, China son 1.500 millones y listo. Hay una acumulación sistemática de experiencialidad histórica y de reconocimiento intersubjetivo de la experiencia compartida que condujo a saldar ciertas discusiones que acá en Latinoamérica todavía nos estamos dando sobre cómo es mejor administrar el Estado. Y tenemos que fumarnos a fuerzas políticas que lo único que quieren es garantizar la preeminencia del mercado. Y eso es en gran medida porque no hemos logrado construir una narrativa como sí se logró construir mediante el trabajo sobre las conciencias el Partido Comunista China en China. Desde los 30 en adelante, esto ya continúo con la línea de antes, desde los 30 en adelante, la manera de adoctrinar, palabra a la que le tenemos que perder el miedo de una vez por todas, la manera de adoctrinar del Partido Comunista Chino en las regiones rurales eran dando tablillas de bambú con 4 caracteres. En China, con 4 caracteres das un montón de significado y además hay lo que se llaman Cheng-Yus, que son como proverbios chinos que en 4 caracteres te tiraron una cristalización de sabiduría acumulada de milenios que decís, bueno, aguantá. Pero 4 caracteres. Directo, conciso, 4 caracteres. ¿Por qué el Partido Comunista Comunidad? 4 caracteres. ¿Por qué empezar, no? Con bullets. O sea, muy concreto. Un poco como ganó Milei con estupideces vía TikTok y mensajes cortitos de puras mentiras, pero con verdades. Deberíamos decir verdades que realmente queremos hacer nosotros cuando seamos gobierno. Y, en fin, no me voy a exceder en ese sentido. La tercera y la cuarta generación, bueno, Mao estuvo entre 1949 y 1976, hubo un breve interregno entre el 76 y el 78, y Deng estuvo entre el 78 y el 92, pero digamos que fue líder hasta su fallecimiento en el 97. Pero la tercera generación, que es Jiang Zemin, empieza en 1989 y sigue a 2012. Y acá lo que Jiang Zemin tuvo que hacer empieza en 1989 porque es quien asume post-crisis de Tiananmen. Tuvo que recuperar la legitimidad internacional y Tiananmen fue difícil, no solo porque chocó mucho la legitimidad política en el Partido Comunista, sino porque no es una práctica nueva la de las sanciones occidentales. Los occidentales sancionaron a China y después los 3 líderes estudiantiles de Tiananmen terminaron en Estados Unidos. ¿Coincidencia? No lo sé, Rick. Pero bueno, entonces recuperó el prestigio de China mediante el crecimiento económico. Logró que China entrara en 2001 a la Organización Mundial del Comercio. Se pudo integrar plenamente en el sistema económico global. Además, durante su mandato recuperó Hong Kong, que igual había sido negociado por Deng Xiaoping, y Macao. Instala la doctrina de las 3 representatividades, que quiere decir que el Partido Comunista Chino ya no representaba solo a obreros y campesinos, sino que también representaba a los sectores modernos de la producción, abriendo la puerta a empresarios privados.
¿no? Es un poco, a ver, cuando criticamos a los trotskos y su noción del sector de los trabajadores de hace 200 años, es un poco esto, un partido que quiere darse a la organización de un sistema nacional y un territorio extenso, no puede ser representante de una fracción de la población. Tiene que tratar de representar a los diferentes eslabones de las cadenas de producción para que se pueda alcanzar una suerte de armonía en la manera entre que se articula la política pública y la iniciativa privada. Bueno, Jiang Zemin fue su gran contribución, la única, digamos, que es súper destacable, es la doctrina de las tres representatividades, que se le suele destacar entre los propios chinos, digamos, ¿no? Hu Jintao estuvo entre 2002 y 2012 y consolida este modelo de crecimiento, empieza la política del go out, de el que salgan las empresas hacia afuera, que empiecen a ganar experiencia internacional, para que empiecen a mejorar sus estándares de producción, sus calidades de producción, que empiecen a aprender, a recibir también expertise. También Hu Jintao empieza a recuperar el confucianismo. Esto no lo hablé, filosofía china, hay varias corrientes, taoísmo, confucianismo, el budismo importado desde India, etcétera, pero el confucianismo es el baluarte, digamos, porque hace al buen gobernante, a las virtudes, de cómo vincularse. Es una filosofía de la relacionalidad social y de la corresponsabilidad social, para decirlo así. Relacionalidad y corresponsabilidad social. Pero desde el marxismo-leninismo, el confucianismo y desde el 4 de mayo de 1919 que habíamos visto, que es China, mucho de la tradición se considera que era lo que hacía que China se atrasara, entonces dentro del Partido Comunista había mucha aversión al confucianismo, a lo tradicional, pero Hu Jintao lo recupera y lo aplica sobre todo el concepto de armonía para hablar de una sociedad armoniosa y de un mundo armonioso. Si se quiere, Hu Jintao es el primero que empieza a perfilar a China en el tablero mundial como hoy empieza a cristalizar China en el tablero mundial. Además, le dio mucha énfasis al desarrollo pacífico, que luego va a ser entendido, primero fue el ascenso pacífico, la teoría del ascenso pacífico, luego la reformularon a desarrollo pacífico porque ascenso quizás podía ser interpretado como, uy, te voy a sacar el primer lugar, y después va de la mano con el desarrollo científico, que recordemos que ya en el 94 ocupaba el primer lugar de las cuatro modernizaciones, ahora ya es el desarrollo científico, el impulsar a la innovación científico-tecnológica. No lo preparé para esta charla, pero en este momento, durante esta década, es que China empieza a ser en la Antártida como un explorador que descubre cosas nuevas reales, que bautiza lugares, que empieza a tener las tecnologías para llegar cada vez más adentro de la Antártida y en 2005 te ponen una base en 2009, en 2005 te ponen, en 2009 te construyen una base en el Domo A, que es el punto más alto de la Antártida, inhóspito, inhóspito, te lo ponen ellos. Y hoy por hoy la tecnología china en la Antártida es totalmente autóctona, es otro level. Realmente tienen solo 5 bases, pero eso habla de que no hace falta tener un montón de bases, sino cómo efectivamente se conduce la coordinación de la investigación científica para que, para cumplir ciertos objetivos colectivos, porque si no estamos todos estudiando cosas distintas y nadie nunca acumula nada en un proyecto de síntesis. Y durante su presidencia, su mandato, su segundo mandato, acontece en 2008 un doble evento. Uno ya se imaginarán, la crisis del Lehman Brothers, de la banca corporativa estadounidense que repercutió en todo Occidente. Eso, si después de la caída de la Unión Soviética se habían sepultado las ideas de superplanificación estatal, después del 2008 se sepultaron las ideas de liberalización económica. Se perdió totalmente la confianza en la forma de administrar lo económico vía los estados occidentales. Vieron lo que pasó con Lehman Brothers, el cimbronazo que fue, y dijeron, che, capaz que nuestro propio camino de desarrollo no está tan mal, ¿eh? Ojo.
Y en simultáneo, en 2008, tuvieron los Juegos Olímpicos de Beijing, que le dio una gran, fue una gran ventana, un gran mostrarse hacia el mundo. Miren lo que es China, miren lo que somos hoy, miren cómo nos estamos recomponiendo. Entonces, estas 2 décadas convierten a China en un actor sistémico global irreversible, preparando el terreno para la quinta generación de liderazgo, que es la que actualmente está en curso y que yo creo que hasta que no se muera Xi Jinping no va a haber un nuevo liderazgo, sobre todo porque una de las muletillas, que no es una muletilla en realidad, pero uno de los puntos comunes que encuentra la discursividad de Xi Jinping hoy por hoy es que estamos asistiendo a cambios no vistos en un siglo, cambios sistémicos no vistos en un siglo. Cuando hay cambios sistémicos no vistos en un siglo, quizás acá en Occidente podemos decir, qué buena que es la alternancia política, sí, vamos a hacer que en este momento de crisis terrible mundial nos gobiernan 4 partidos distintos con 4 objetivos nacionales distintos y 2 que sean solo para el sector privado. De una, sí. Otra opción es no. No, hay que cerrar filas bajo un liderazgo, hay que consolidar ese liderazgo porque está funcionando bien y hay que ir hacia adelante y consolidar la postura como un puño, como un puño cerrado, ir con Xi Jinping y acompañarlo en estos tiempos de cambios sin precedentes en la época contemporánea. Entonces, Xi Jinping marca una nueva etapa en la evolución del Estado chino contemporáneo, porque hay una recentralización política. Xi Jinping empieza a participar, es un montón de información, pero además de todo el sistema de político que ahora les voy a comentar un poquito, muy brevemente de China, hay grupos de liderazgo. Grupos de liderazgo en asuntos económicos, grupos de liderazgo en asuntos militares, grupos de liderazgo en tucutucu, pequeños grupos de liderazgo que hacen, después se inscriben en las comisiones, que se inscriben en los diferentes órganos de gobierno, ahora iremos a eso. Xi Jinping empezó a participar en todos y cada uno de ellos. Hoy por hoy, Xi Jinping es totalmente la figura central en toda la toma de decisiones políticas dentro de China. Entonces, también hubo durante todo este momento de reforma, apertura, de los 70s, a ver, la corrupción es lamentablemente parte de una suerte de condición humana. Así como la bondad lo es, también la corrupción. ¿Por qué? Porque es así. O sea, emocionalmente las experiencias del mundo externo pueden conducir a un ser humano a tomar pésimas decisiones o las mejores decisiones. Y bueno, a veces la desesperación no hay que justificar la corrupción, ¿no? Pero ni siquiera China está exento de qué está haciendo Xi Jinping o qué empezó a hacer en su momento y qué sigue haciendo hoy por hoy. Seguramente cada tanto puedan llegar a ver alguna noticia de alguna condena a muerte, porque en China hay condena a muerte, sobre todo si son escándalos de corrupción muy potentes, condena a muerte. O sea que acá nos quedaríamos afortunadamente sin muchos sátrapas, pero bueno, no estamos en China, estamos en Argentina. Y lo que empezó a Xi Jinping a partir de su ascenso es una gran campaña contra la corrupción que también puede llegar a leerse como capaz que se está sacando competencia de encima, puede haber algo de eso, pero sobre todo sanear la imagen del partido. Entonces busca un fortalecimiento del partido, también busca la modernización tecnológica y una mayor proyección internacional. Entonces, en su conjunto, con Xi se redefine una suerte de equilibrio entre mercado, partido, es decir, mercado y política, seguridad nacional y estrategia estatal, ¿no? O sea, mercado, política, seguridad nacional, estrategia nacional, estatal. Entonces, hay una recentralización y disciplina partidaria, hay reforzamiento de la conducción central del partido, campañas de disciplina política, recentralización institucional,
y en 2018 se eliminó el límite del mandato presidencial, es decir, que Xi Jinping constitucionalmente hasta 2018 no podía ser electo dos veces. En 2018 se modificó la constitución y se incorporó la posibilidad de un tercer mandato que actualmente está cumpliendo. Por eso es tan rupturista el liderazgo de Xi Jinping, porque desde la época de Mao que no había un líder que había estado por más de dos mandatos, ¿no? Y cuando Xi Jinping asume, propone el sueño chino. En 2013, Xi Jinping propone el sueño chino. ¿Qué es el sueño chino? El rejuvenecimiento nacional y que China vuelva a ocupar el rol en el mundo que antaño ocupaba, como de, en términos confucianos, hermano mayor, una suerte de cosa. Entonces se habían propuesto dos objetivos. Antes del centenario del Partido Comunista, que fue en 2021, o mejor dicho, para el centenario, para 2021, eliminar la pobreza extrema. La eliminaron, si no estoy loco, en 2019 o 2020, según datos del Banco Mundial. Este, cuando estuve en China, lo que les puedo decir es que es, a ver, no es que todo el mundo es, mirá la cantidad de bienes que tengo, pero la realidad es que todo lo que es primera necesidad es muy accesible. Obvio, tenés restaurantes carísimos, como en todo lugar adaptado al capitalismo, pero el resto es todo muy accesible. En fin, entonces hay otra manera de concebir el buen vivir, lo cual no quiere decir que sea una panacea y un color de rosas, porque hay mucho estrés, muchos problemas de salud mental, mucha competitividad interna entre empresas privadas entre sí, entre empresas estatales y empresas privadas, entre empresas estatales y empresas estatales, entre doctores y doctores, entre maestros. Allá, si no tenés doctorado, no tenés ninguna chance de poder, si se quiere, esta suerte de ascenso, de sueño de ascenso social. Allá te piden o sea, doctorado, es otro nivel de exigencia que les va a pasar factura y creo que ya lo están empezando a tener más en cuenta. Entonces, no es todo color de rosas, hubo muchísimas décadas de trabajo a destajo, hoy por hoy se ha regulado un poquito más. Se puede protestar en China, por si les da curiosidad de si el partido no permite que se proteste, se que recontra puede protestar, salvo una cosa: no podés protestar contra el partido, porque ese es el socialismo con características chinas. Aceptás que la conducción es el Partido Comunista. Después las internas al interior del partido se van a dar como se dan en todos los espacios de cualquier comunidad humana, pero se sostiene la, como proyecto, como marco integrador, la preeminencia del partido y ciertos otros atributos de lo que debe ser el Estado hacia la comunidad. Este, eliminación de la pobreza extrema, 2021 antes, la cumplen. ¿Qué quieren para el 2049, que es el centenario de la República Popular China? Ser referencia mundial en el concierto de naciones y tener un poderío, si se quiere, militar, económico, que eh, realmente les permita dar el paso, dar el salto. Ellos imaginan a partir de esa época, de ese momento, la posibilidad de realizar efectivamente el socialismo con características chinas. Me voy a desviar un poquito porque a veces me dicen, bueno, si es capitalismo o no es capitalismo. Les voy a decir qué entiendo yo por capitalismo. El capitalismo, el excedente de la producción, de la cadena de producción de un país, se acumula en manos corporativas. Se acumula y se va al exterior o se queda bajo el colchón, nunca se reinvierte. Acá, lamentablemente, por nuestras crisis cíclicas de stop and go, la confianza en la reinversión de los dividendos se pulverizó, no hemos logrado construir un marco para recobrar la confianza, entonces de repente tenemos, y bueno, nuestra burguesía no es muy nacionalista, que digamos, ya lo sabemos muy bien a eso, son muy poquitos los que realmente tienen vocación de dar al país algo que, en fin, em, pero lo que me perdí un poquito con tanto. eh, Esta manera de pensar un proyecto, un marco hacia el horizonte le ha permitido a China efectivamente consolidar
la manera de insertar políticamente formas de ir armonizando el mercado, el partido, la sociedad, etcétera. Y es mediante una política planificada, sí, pero apostando sobre todo a la innovación y a lo que es la elevación de estándares de calidad de vida expresado en lo que es el objetivo de eliminación de la pobreza extrema, y una política industrial que empieza con Deng Xiaoping, pero que nunca deja de mutar y nunca deja de pensar China hacia el mundo para que desde el mundo China pueda, o sea, mirando desde el mundo, independientemente del mundo, China pueda continuar su camino de desarrollo independientemente de las convulsiones externas. Ahora me había desviado un poquito, después puedo retomar la otra idea, pero esto es importante porque China piensa en el mundo de una manera en la cual su inserción no la haga dependiente del mundo, porque entendió tras la Unión Soviética y tras Lehman Brothers que eso era totalmente nocivo, cosa que nuestro presidente no le podemos pedir nada en realidad. O sea, ¿qué le vamos a pedir? Qué- qué- ¿Qué puedo yo saber de esa situación? Diría un DT DT de fútbol. Con Xi Jinping, para retomar un poco el camino, empieza China a adoptar una política exterior mucho más activa y desarrolla estas capacidades tecnológicas, industriales y militares que fueron orientadas a reducir precisamente las vulnerabilidades y ampliar lo que es la influencia global. Les quiero comentar un poquito del sistema político chino. Combina conducción centralizada del Partido Comunista de China, estructuras estatales, mecanismos consultivos y organizaciones sociales dentro de un modelo de coordinación política, sin competencia multipartidaria por el poder. ¿Quiere decir eso que el Partido Comunista de China es el único partido en China? No. Existen 8 partidos legalmente reconocidos que participan en estructuras consultivas y cooperativas, pero sin competencia electoral por el poder estatal. Entre los que se encuentran Partido Revolucionario del Kuomintang de China, Liga Democrática de China, Asociación Democrática Nacional para la Construcción de China, Liga de Autonomía Democrática de Taiwán, Partido Democrático de los Trabajadores y Campesinos de China, Asociación China para la Promoción de la Democracia. Y ustedes dirán, ¿democracia? ¿Qué democracia? Bueno, es otro tipo de democracia, porque hay asambleas vecinales que desde las asambleas vecinales por manzana, inclusive, que estoy 99% seguro que son por manzana, va subiendo como una pirámide invertida desde más pequeñito hacia más arriba y efectivamente hay retroalimentación ciudadana, porque ya lo decía Enrique Dussel cuando imaginaba un Estado transmoderno. Y esto tampoco es único de Dussel, lo habrán escuchado muchísimo. ¿Qué es una democracia sin participación ciudadana institucionalizada, coherente y constante, efectiva y retroalimentativa? Un cascarón vacío para la competencia de élites. La democracia plebiscitaria, delegativa, como la que tenemos acá, que es votar cada 4 años, produce una sociedad de desinterés. Una democracia participativa, una democracia popular, promueve el debate, la información, el conocimiento, el preocuparse por lo común, recuperar el preocuparse por lo común, ¿no? Entonces, hay 3 estrategias, si se quiere, o 3 formas en las cuales se dan ciertos acuerdos dentro de este sistema político y una es el centralismo democrático, es decir, hay deliberación interna y disciplina organizativa bajo una estructura jerárquica de decisión centralizada. El Politburó
y el comité permanente, que ya les comento un poco, igual después les puedo mandar la presentación para que la distribuyan entre los compañeros y compañeras y ahí lo van a tener todo ahí súper, súper claro. Quiero más o menos. Y el Politburó y el Comité Permanente constituyen los principales núcleos de conducción política. El Politburó tiene 25 miembros, el Comité Permanente, si mal no recuerdo, 9. El sistema del Frente Unido es un mecanismo de articulación política y coordinación social que integra partidos reconocidos, estos algunos de los que les mencionaba, organizaciones sociales, empresarios, minorías étnicas, porque en China hay 56 etnias, 56 son minoría, una es mayoritaria, la Han. Entonces hay un montón de diferentes expresiones culturales y también sectores religiosos. Bajo la política del Frente Unido, todas esas fuerzas sociales y actores políticos se articulan bajo la conducción del Partido Comunista. Y además, esto ya lo había mencionado, pero es importante decir que esta legitimidad por resultados es vital. El desempeño económico y la estabilidad social, así como la capacidad gubernamental, ocupan un lugar central en las fuentes contemporáneas de legitimidad política del sistema. Y es por eso que hoy por hoy tiene tanta aceptación el Partido Comunista, porque en líneas generales China está, a ver, en líneas generales, estoy siendo muy, 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 muy humilde, ¿no? Pero si vemos China hace 50, 30, 20 años y vemos hoy, realmente hay algo ahí en ese sistema que funciona. Si no, no habría posibilidad, ¿no? Para que vean, Nacho, Sí, dime, Julio. sí, no, de verdad está interesantísima la charla, pero bueno, tenemos un tiempo acotado. Eh, me da mucho, me da mucha pena tener que decirte que vayas redondeando y sin Ningún duda, problema, Julio querido. no, y sin duda te vamos a pedir, creo que todos los que estamos acá coincidimos que esta debe ser la primera parte de una charla y nos va a quedar una segunda charla para abordar la actualidad, el tema de los BRICS, la integración con Argentina y todo lo demás. Pero era muy importante poder comprender esto para poder entender lo demás. Entonces, esta base es fundamental. Yo te digo que hagas un pequeño cierre y vamos a habilitar algunas preguntas porque, bueno, ya Dale, más o menos el tiempo que teníamos estipulado. perfecto. Para cerrar, y me encantaría, por supuesto, que podamos entablar una conversación mucho más enlazada o anclada en lo contemporáneo, ahí se abren 4 preguntas en este siglo XXI. ¿Multipolaridad real o conflicto hegemónico? Es decir, ¿estamos ante el nacimiento de un orden genuinamente multipolar o una transición hegemónica conflictiva entre Estados Unidos y China hacia una guerra fría? ¿Desarrollo soberano o dependencia renovada? ¿Podemos, como Sur Global y América Latina, aprovechar esta multipolaridad para ampliar nuestra autonomía o cambiamos de dependencia estructural? Esto es un poco lo que se ha hablado con la relación Argentina-China, Latinoamérica-China, ¿qué pasa? ¿Reforma del orden o ruptura? El proyecto chino, que ya lo veremos en alguna otra ocasión, China ya propuso toda una arquitectura mundial, ya la propuso. Propuso 5 iniciativas, una comunidad global de futuro compartido, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es bestial. ¿Quiere romper este orden internacional o simplemente reformarlo, mejor dicho, reformar el orden o romperlo y crear uno nuevo? ¿Y hasta qué punto el discurso del Partido Comunista Chino, como estas estados civilización o lo que es las civilizaciones alternativas, son propuestas genuinas o en qué medida es instrumento retórico del poder? Va a haber mucho de lo que hablar. China ha venido para quedarse. Tenemos que, para comprender a China, comprenderla en sus propios términos históricos, institucionales y estratégicos, porque esto no resulta una concesión política. Es el primer requisito que necesitamos para relacionarnos con lucidez, autonomía y eficacia en torno a cómo nosotros al mismo tiempo podemos usar a China como espejo para detectar en qué aspectos hemos
flaqueado, nos hemos equivocado o en qué podemos hacer mejor desde nuestras propias características argentinas para efectivamente poder construir el Estado presente que, con el que realmente soñamos. Y eso es un desafío enorme. Yo siento verdaderamente que de China podemos aprender mucho. Ellos también, ojo, porque no es unidireccional, ellos también tienen mucho para aprender de nosotros, pero ante todo, que podamos hablar en los términos que ellos se autocomprenden, resulta importante para poder trazar este puente de diálogo, de mutuo comprensión, de mutuo aprendizaje y que realmente podamos ver en el siglo XXI quizás, ojalá, una Argentina cuyo Estado pueda garantizar una sociedad con vida digna y posibilidades de prosperidad. Así que, sin más, Bueno, pido disculpas por la bueno, extensión y les agradezco infinito. ahí bien. Bueno, muchas gracias, Nacho. Y desde ya te comprometemos para una próxima charla con esto que te decía antes. Bueno, vamos a habilitar algunas preguntas en función de la hora, que sean preguntas puntuales, que sean breves. Yo lo vi a Rubén Daniele que había levantado la mano, ahora parece que no. No sé, Daniel, hay que desmutearse y preguntar. Adelante, Daniel. Bueno, buenas noches a todos. Yo estoy acá esperando en un barcito tomando un café y escuchando muy atentamente todo la exposición que hizo eh, Ruiz. Ha sido muy, muy interesante. Bueno, estos, hablando de Xi Jinping, mejor dicho, el ideólogo de todo esto, recién lo había nombrado, ya se me fue el nombre de esta persona, pero él dijo algo que es, muy poco le han prestado atención. Lo importante no es el perro, sino que la correa. Y han entendido perfectamente el concepto de la correa. Y por eso que hoy China es lo que es. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con Argentina? ¿Cómo podemos, o sea, este gobierno, bueno, ya sabemos que es para acá, y espero que considero de que desde el momento en que Axel sea el próximo presidente, si Dios quiere, podemos profundizar la relación con China, porque es el espejo en el cual nosotros tenemos que mirar. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos avanzar y cómo lo podemos hacer? O sea, esas son 3 preguntas y si hay alguna respuesta al respecto. Eso es todo. Bueno, Eh, espero que me hayan escuchado, ¿no? Sí, se escuchó claro, Rubén. Clarísimo, Rubén. Gracias por tu intervención y gracias por las preguntas. Es el gran dilema. Muchas veces cuando se habla de la relación China-Argentina, se procura poner una responsabilidad sobre China respecto de cómo viene a por materias primas, cuando en realidad lo que debiera suceder es que nosotros tenemos que hacer nuestra propia tarea para poder vincularnos en los mejores términos posibles con China. China tiene un principio de no injerencia en los asuntos internos y no nos van a decir cómo gobernar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Empezar a acumular, así como ellos tenían el marco y el paraguas, y es por eso que les había dicho que era importante lo de las generaciones de liderazgo y el marco del Partido Comunista, porque había una continuidad que se podía acumular. Nosotros, lamentablemente, a pesar de que en nuestra narrativa tenemos al proyecto nacional o el proyecto de país como eje rector, lamentablemente no lo hemos podido llenar de contenido sustancial que pudiera ser comunicado, que pudiera, a ver, si a mí me dicen, ¿cuál es el pilar de la educación de nuestro proyecto nacional, del proyecto de país del campo popular? Y no sabemos, porque no sabemos, todavía no está plasmado. Yo recuerdo, creo que el único que había presentado un mamotreto así de grueso en el debate con Massa fue Grabois, y que un mamotreto así, es decir, quiero decir con esto, nunca más una propuesta, nunca más una propuesta, solo en tiempos electorales. Entonces, tenemos que abocarnos a acumular a un proyecto nacional que trascienda todo liderazgo. Axel, ojalá que pueda hacerlo,
que su liderazgo sea aprovechado para acumular un proyecto nacional, para que las siguientes generaciones de liderazgo puedan seguir acumulando ese proyecto. Porque si vamos a seguir discutiendo liderazgos eternamente, que es lo que no hace China, no vamos a poder realmente encauzar el proyecto de país. Ivonne, tenés la palabra. Hola, Ivonne, tenés la palabra si querés hacer una consulta. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Julio. También tenía una Ah, pregunta Walter ahí en el chat, no sé si quería preguntar. yo vi que Ivonne había levantado la mano, ahora no la veo. Parece que tiene el Julio, micrófono mutado. Que se fije en el micrófono porque parece que lo tiene mutado. Sí. Ivonne, desmuteate, así podés hacer la pregunta. Y si no, no veo ninguna otra persona que haya levantado la mano. sí, Julio, yo puse el chat ahí porque no sé cómo poner la Ah, manito. Perdóname dale. mi Bueno, falta de Walter, recursos. está Bueno, bien. Nacho, tenés otro ritmo vos, Nacho. Si te dejamos, nos dormimos todos. Así que la edad también nos hace ser menos aguantadores esta hora. Pero, no, yo más o menos mi pregunta va en función de esto que estas dos opiniones hoy que aparecen, que Moreno se pone como que él es el justicialista verdadero y casi como contra, enfrentando al mismo Axel, a opiniones de otro, de los sectores que por lo menos que yo más comparto con el peronismo. Moreno dice que hay que hacer lo mismo que hizo Perón en el año 46 en adelante, que fue una revolución quizá como la China, pero que hoy veo que estamos ha pasado mucho tiempo, ¿no? China es muy distinta en el 46 que lo que es ahora y nosotros por allí queremos proponer soluciones del 46 para ahora. En esto de que se dice, que lo he escuchado a Axel, yo lo tomo como de otra manera, pero que nosotros con China somos economías complementarias. O sea, nosotros pretender industrializarnos a nivel de China es imposible, pero yo viendo desde otro lugar, eh, quizá Moreno lo ve desde Capital, desde Gran Buenos Aires. Yo vivo en una zona agropecuaria, conozco mucho, me gusta ver economías regionales. Me parece que nosotros tenemos una alta competitividad en lo agropecuario, que, pero que da trabajo, no como recurso. No hablo de la soja, hablo de un montón de economías regionales, por ejemplo, que nosotros podríamos industrializar, dar trabajo, mano de obra, que sería una opción a mirar. Y yo interpreto que por ahí China necesita alimentos y nosotros sería. La otra posibilidad es, digamos, también lo que es el gas, bueno, petróleo, lo que nosotros, todos los recursos naturales, litio, lo que nosotros podamos tener. Pero digo, esto de esta postura de que somos complementarios con China y que de algún sector del campo nacional y popular y el otro sector que dice que no, que nosotros en realidad con China solamente le exportaremos recursos naturales. Yo creo que no, nosotros podemos exportar recursos naturales, industrializados, pero apuntar a donde tenemos los recursos naturales. No querer competir, me parece, en, en cuanto a industria con China, porque ellos realmente han dado un salto que nosotros nos hemos quedado. Quizás en el 46 estábamos en un nivel eh, superior, nosotros tenemos una industria realmente de punta, pero digo, ¿cómo verías esto vos desde lo chino, que nosotros,
qué podríamos venderle industrializado a China, más allá de nuestros recursos de economía primaria. Genio, Walter, gracias por la intervención. En primer lugar, no es por China que vendemos materias primas, o sea, si no le vendiéramos a China, debido a nuestra matriz productiva, estamos condenados a vender materias primas en tanto no podamos revalorizar o innovar en las cadenas de producción locales, en dar tecnología. Por lo cual, China sí o China no es nuestro modelo de producción y cómo realmente podemos trabajarlo. ¿De qué manera yo observo? Bueno, para mí, opinión personal, y esto para mí Moreno se comió un poco la curva de América para los americanos, que es la narrativa actual de Estados Unidos para sostener su influencia geopolítica sobre un hemisferio del planeta. Ni China, ni Rusia, ni ninguna potencia media está pensando en una división de bloques de poder del mundo. El único que quería algo así semejante es Trump, y por eso es que empezó con Monroe, con la doctrina Monroe reenergizada para la América Latina. Entonces, hablar de América para los americanos es un poco medio que situarnos con una correa alrededor de la retórica de Estados Unidos, y ahí me parece que Moreno se está equivocando. No creo que se equivoquen al momento de problematizar el vínculo actual comercial tecnológico con China, pero ahí es por eso que es importante que pudiéramos definir concretamente objetivos a nivel país, nación, para que se puedan diseñar objetivos a niveles provinciales e interprovinciales coherentes con los objetivos macro, porque es así como llegó China. Esto que yo les decía, objetivos, plan quinquenal hacia adelante, es así planificando y armonizando objetivos y formas de alcanzarlos. Si nosotros podemos trazar ese tipo de objetivos, podemos armonizarlos en lo que son las jurisdicciones provinciales y locales, entonces creo que podríamos en las negociaciones con China promover lo mismo que los chinos promovieron desde los 80 en adelante, no para llegar a lo mismo, porque nunca podríamos llegar a ser China, pero sí para tener transferencia tecnológica, transferencia de expertise, transferencia de capacidades de infraestructura, inversiones en infraestructura. Nosotros necesitamos urgentemente un sistema de trenes, si son de alta velocidad, ideal. Imagínate si pudiéramos estar en una hora en Santa Fe, en Córdoba, en Santiago del Estero. La descentralización de Argentina sería instantánea, administrativa, productiva. Entonces yo creo que deberíamos primero definirnos a nosotros, realmente entender qué es lo que queremos, por qué queremos, para que podamos tener claro qué es lo que tenemos que ir a negociar con China para obtener los mejores réditos en términos de mejora de la optimización de la cadena de producción real, de las en teoría lo escuché al Capitanich decir que tenemos 38 cadenas productivas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos su tecnología? ¿Cómo mejoramos su articulación, su espacialidad? Porque los chinos algo que hicieron es en zonas económicas de desarrollo tecnológico y zonas de desarrollo económico y tecnológico, toda una cadena productiva está en la extensión de una ciudad pequeña, toda la cadena productiva. Entonces todo te lo hacen ahí, todo te lo mejoran, te bajan los costos. Yo creo que entonces tenemos que definirnos a nosotros, no pensar en que hay un riesgo en relacionarnos con China, sino que podemos encontrar formas en las cuales desde la experiencialidad china, porque ellos lo vivieron, jugar una palanca a favor con la retórica del sur global. Por eso tenemos que conocer las iniciativas que tiene China para el mundo, la de civilización, de seguridad, porque China promueve una retórica muy de beneficio ganar-ganar, de cooperación desinteresada, que esto, que lo otro. Bueno, vamos a hacerlo valer, pero para hacerlo valer necesitamos conocer lo que dicen, y para hacerlo valer necesitamos conocer qué queremos. Y un poco en ese dilema estamos actualmente, y ojalá que se pueda ir disipando en el campo popular en los años venideros. Voy a hacer una pregunta. Nacho, una cosa. Hay una pregunta de Ivonne. Sí, eso. ¿Podés leer la pregunta, Nacho, si no te Sí. la leo yo? No, sí, la leo. ¿Cómo analizás la experiencia china de empresas mineras en Catamarca, las represas con capitales chinos en Santa Cruz, el swap de monedas? ¿Qué tipo de relación? China
juega como cualquier otro país jugaría. Quiere obtener los recursos para garantizar su existencia continua y su desarrollo más allá de las disrupciones en las cadenas de comercio global en tiempos críticos. No podemos tampoco caer en la ingenuidad y en la inocencia de que China va a ser el Papá Noel de todo el sur global, porque tampoco podemos exigir a nadie eso. Ninguna salvación puede venir de afuera, toda la salvación tiene que venir de dentro. Entonces, el tipo de inversión, bueno, todas esas cosas que has mencionado, Ivonne, son todas experiencias muy distintas y depende completamente de los actores locales. Como quizás saben, acá las provincias tienen bastante potestad sobre los recursos estratégicos, minerales, de las tierras, de las aguas. Entonces va a depender de cada jurisdicción provincial las condiciones y acuerdos que efectivamente se terminan trazando en los contratos. La experiencia que yo conozco muy cercanamente, porque uno de los miembros del Centro de Estudios Argentina-China es CEO de filial de litio en Jujuy, es que para llevar adelante las operaciones de mineras de litio en Jujuy hubo un diálogo multisectorial con pueblos locales, con culturas locales. Me da cosa decirles pueblos originarios, una vuelta me salieron a cruzar en fin. Gobierno provincial, gobiernos locales, minera, y me parece que la nación ahí ni aparece. Lo que sé es que hicieron con criterios de sustentabilidad y con criterios de participación comunitaria local. Pero eso depende mucho de cómo vos negocies con los chinos. Ellos no van a venir a decirte cómo hacer las cosas, es decir, no van a venir a decirte a vos cómo deberías legislar o qué leyes deberías sancionar para que la producción sea más beneficiosa para el ecosistema, lo que sea. Todo eso es tarea nuestra, todita. Por eso, antes que netamente pensar en qué hacemos con relación al agente externo, es qué hacemos nosotros para que realmente podamos conducir negociaciones de igual a igual, sea con China o sea con cualquier actor. En particular, mi opinión personal, Ivonne, es que China no es nada depredador, ni un ápice de cerca como lo han sido los países occidentales, y eso ya se queda de plano con la desmitificación de la retórica de la trampa de la deuda que han querido instalar con los préstamos en África y demás, que los mismos africanos te dicen, che, pero mirá que nos están haciendo un megapuente, nos hicieron, sí, para sacar materias primas, sí, ganar, infraestructura, materia prima. A mí me cierra si me hacen un sistema de trenes para mejorar la circulación de la producción y la mercancía y la ciudadanía, fantástico, llévate la soja, pero que me quede algo a mí para mejorar la vida de mi ciudadanía. Pero no, ya cierro con esto, no hay condicionalidades políticas y esos son testimonios reales de diferentes expertos de diferentes naciones de África, de Asia y de América Latina. No hay condicionalidades políticas, que es lo que el FMI, órgano rector económico mundial de Estados Unidos, ha impuesto sobre nuestras economías toda la vida y la va a seguir imponiendo porque el año que viene tenemos 32 mil millones de dólares de deuda. Una locura. Así que un poco eso. Yo no creo que repita el mismo chasquido imperial porque nunca lo había sostenido en su historia. Eso quizás lo podemos dialogar un poco más en otra ocasión. Incluso cuando tuvo la flota más grande del mundo en 1400, China no fue expansionista, sino que simplemente era reconoceme como soy importante y yo te doy regalos y vos me das regalos y somos tributarios. Bla. No hay pruebas que lleven a considerar que China va a ser un depredador amenazante. No podemos tampoco dormirnos en los laureles y pensar que, bueno, China nos viene a salvar. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de pensar nuestro proyecto y proyectar políticas y objetivos que nos permiten articular y coordinar entre jurisdicciones y provincias de manera armoniosa. Bueno, no veo que haya otra mano levantada. Hay algunos comentarios en el chat, pero... En el chat me parece que hay una pregunta, Julio. Acá la de José. ¿Podemos decir que la economía china es un capitalismo de Estado? Eso era lo que me había olvidado, que me había ido. Para mí el capitalismo es acumulación de excedente en pocas manos y se va para afuera.
¿Qué sucede en China? Primero, no puedes acumular excedentes como se te canta, tenés un porcentaje, y después no es que podés hacer lo que se te canta con ese excedente, sino que el Estado lo reinvierte y lo redistribuye de maneras muy poco capitalistas, ¿no? O sea, porque no es que te va a invertir solamente en aquellos espacios y sectores que el mercado necesita para funcionar mejor. Te asiste en todo lo que es mejorar la vida de las personas y programas sociales y demás. Podemos decir si eso es capitalismo de Estado o no. Para mí, capitalismo de Estado es preservar una estructura que permita al mercado funcionar para sostener una realidad institucional eh, eh, estable, ¿no? En épocas de crisis, capitalismo de Estado, el Estado interviene en el mercado, ordena un poquito de cosas, que funcione todo igual. No hay una reestructuración real del poder o de la riqueza en términos, no, vos corporación, mercado, no vas a hacer lo que se te recontra canta el culo, vos vas a estar completamente subordinado a Fue lo que es el doctorado Estado y lo ahí. político. Y eso es lo más importante, que Cristina yo lo había dicho cuando empezó a empaparse en la experiencia de China. En China, el mercado no controla lo político y la política controla el mercado. Eso en Occidente no hay ninguna experiencia realmente así, ni los europeos controlan el mercado realmente. Hay como una simbiosis o una armonía, pero que mantiene una estabilidad de desigualdad estructural social que no se va a solucionar a menos que tengas un Estado que quizás empieza a parecerse más en este sentido a un Estado socialista. ¿Qué podría ser un Estado socialista más allá de la planificación, centralización y a cada cual por su trabajo? Bueno, capaz que el excedente de la producción realmente sea redirigido y redistribuido en términos de políticas públicas, infraestructura, etcétera, a la comunidad. Bien. Raúl, vamos a hacer la última pregunta. Estás muteado, tenés que desmutearte para poder Y preguntar. hay una reflexión ahí de Sonia también, como Bueno, una conclusión que ella sacó también, si la podés leer, Julio. dale. Vamos a esperar que pregunte Raúl y después leo la reflexión de... Bueno, gracias, Julio. La hice por el chat también, pero bueno, no la leían. ¿Qué papel jugaba el tema del SWAT de monedas? ¿Cuál es la intención de China con esos SWAT? ¿Y en qué situación estamos con ese préstamo? Entiendo que ahora se redujo bastante. La verdad que no me estuve informando estos últimos meses en particular del swap. Lo último que había leído es que el gobierno argentino había cancelado una buena parte del swap. No lo corroboré. ¿Qué intencionalidad tendría China? Y yo no sé si intencionalidad, porque vos fijate que se lo renovó a Milei, que los recontraputeó de arriba abajo, dijo estos comunistas ladrones, destrató a Xi Jinping, nunca fue una sola vez a China, y China te renueva igual el swap. Ahí es donde también empezamos a ver que hay una lógica distinta en términos de esa cuestión de condicionalidad política de la acción. Obviamente que si nosotros el día de mañana quisiéramos restaurar relaciones con Taiwán, automáticamente China cancelaría todas las relaciones comerciales que tiene con nosotros, pero porque Taiwán es su única y absoluta línea roja. La línea de swap, si mal no recuerdo, había empezado con los gobiernos de Cristina y se fueron renovando sucesivamente. Y la verdad es que tampoco son montos demasiado voluminosos, creo que eran de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. O sea, son montos, pero tampoco para China lo que es, no es un monto enorme. Entonces, yo no sé si habría una intencionalidad más que haber accedido a un tipo de negocio, entre comillas, cuya traducción en realidad es posibilidad de estabilidad económica, porque te da la ilusión al menos de que, bueno, vos haces ese swap y tenés una disponibilidad líquida de reservas en el orden de ese swap, de 5.000, 6.000, lo que sea, o si es que se canceló una parte. Pero con la experiencia Milei vemos una prueba real de que China no se maneja en términos de condicionalidades políticas, sino que si
un gobierno como el de Milei en un momento de crisis grave le pide esta renovación de un instrumento económico financiero como el swap, lo hacen. Entonces, no lo tomaría tanto desde el lado qué intenciones tiene, sino también lo vería por el lado de mirá cómo sostuvo un swap incluso cuando un gobierno nefasto que habla mal de ellos está gobernando. Bueno, hay dos reflexiones y una pregunta y cerramos acá. Yo voy a leer las dos reflexiones y después contestar la pregunta a Nacho que está en el medio. Sonia García dice, me quedo con, primero, que es posible la reconstrucción de nuestro país. Segundo, si bien no es posible extrapolar la experiencia china, hay algunos aspectos que podemos adaptar a nuestro tiempo e idiosincrasia. Y tercero, en ello hay algunos aspectos que hay que instrumentar a la mayor brevedad. Y ahora, Marcos dice, esta China jamás invadió ningún país. Existe una campaña atroz contra China y así ya superó a Estados Unidos. ¿Con qué capacidad de autonomía se instalarán las fábricas chinas? Bueno, y hay una pregunta también de Ivonne, no sé si la ves, Nacho. Sí, sí, Respondemos que eso y damos dale, por sí, que habla finalizado. de la no paralización de la élite burocrática de China, como pasó con China o Cuba, si se debe a la tradición confuciana del buen gobierno. En principio, la élite burocrática de China y la de Cuba son muy distintas porque la de Cuba se quedó más en el sovietismo. Es mucho, mucho más intransigente y rígida en términos de lo que, si lo ponemos en términos relativos con lo que fue la reforma y apertura. Eso jamás, ahora hace 15 años en adelante empezó a haber un atisbo de reforma en Cuba. Obvio que tenemos que poner la sanción desde el 62, todo, pero la realidad es que no se lanzaron a dinamizar el juego político y el juego económico tal como lo hizo China. Se entiende, obviamente, estructuralmente, Cuba es un país mucho más pequeño y encima tiene al lado al demonio imperialista de Estados Unidos. Pero dicho eso, sobre todo en China, sí, hay un gran nivel de excelencia y meritocracia en términos de su funcionariado burocrático. Los exámenes imperiales empezaron a implementarse en en el 200, 150 antes de la era común. Se continuaron, salvo algunas interrupciones, de manera ininterrumpida hasta 1901, que se sacaron, 1901, 1902, y se reinstauraron nuevamente en 1994. Entonces, esta cuestión, y para dar un plano, la relacionalidad en China, la sociedad en China no se piensa desde términos individuales. No me pienso, yo soy Ignacio, el creador de esta presentación. No, yo soy Ignacio, el hijo de Omar, el hijo de Gabriela, el amigo de Julio, el amigo de fulano. Yo soy con relación a mi red. Entonces, además de una noción que acá en Occidente la tenemos muy, muy presente, que es tengo derecho a, también hay una noción de tenés responsabilidad de, tenés una responsabilidad social hacia tu red social, real y física. Entonces, todo eso junto, por supuesto, al confucianismo, que si quieren ya lo hablaremos en otra ocasión, pero el confucianismo, las virtudes del gobernante, las virtudes confucianas, la manera de gobernar por y para la gente, está ampliamente embebido en la tradición gubernamental de China. Entonces, todo eso hace que realmente, qué sé yo, me aparecen a veces videitos de policías chinos. A mí, yo tuve experiencia personal con un policía chino que me ayudó, fue muy amable. Básicamente fui llevado en una patrulla china a un centro comercial porque me metí en un lugar que no debía y me ayudaron muy bien y me trataron muy bien. Ya en otro momento se los cuento mejor porque literal fue una experiencia que fue como, bueno, listo, puedo decir todo, ya está.
pero muchos videos de policías ayudando a nenes a cruzar la calle, a saltar charcos, que esto, que lo otro, es como que realmente le ponen un corazón a lo que hacen y creo que en gran medida tiene que ver con esta relacionalidad relacional, entenderse en espejo con el otro, no poder entenderse completamente individuales, y eso es el gran contraste que nosotros vivimos acá, porque estamos con el estúpido más absoluto en términos de la radicalización del individualismo, y entonces hay un gran sentido del deber, del servicio al otro y del deber del servicio del funcionario público. El deber del servicio, lo público como servicio, la vocación como servicio, la acción como servicio. Vos querés resultado, entonces no es lo tuyo el funcionariado público. Porque vos tenés que servir, 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 y perdimos esa palabra. Perdimos lamentablemente esa palabra porque también perdimos la batalla de la meritocracia. Muchas palabras se las regalamos a la derecha pensando que eran mala palabra, y hay veces que quizás debemos recuperar ciertas cuestiones para garantizar que un Estado eficiente y que pueda verdaderamente ponerse al servicio de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Como siempre, bueno, quedas comprometido para la segunda parte. Yo voy a cerrar con una última reflexión, y acá cierro, que es de José Pepe Márquez. Dice, y esto ya nos quedan como insumos para la próxima. Te propongo que en la próxima charla tratemos la aproximación de la República Popular China y la doctrina que nos dejó el Papa Francisco. ¿No será la hora de iniciar un intercambio de aproximación entre la opción por los pobres sostenida por el Papa Francisco y el gobierno de Estado de China? Lo hace como pregunta. Esto lo dejo la pregunta. Y bueno, saludar a todos, muchas gracias. Prácticamente 2 horas duró la charla. Excelente, Nacho. Acá te están felicitando también por el chat. Así que bueno, gracias a todos por estar conectados. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos y todas. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Nacho.